Si alguna vez sentiste que quieres hacerlo todo, pero que no te alcanza el tiempo o que sencillamente debes enfocarte solo en una cosa, o conoces a alguien que parece hacer miles de cosas a la vez y no decide enfocarse en nada, quizás este texto te interese. Quizás lo que has escuchado 1000 veces, Quizás lo que nunca habías escuchado. pero contado desde mi mirada. Esto es Martes de Arte. El podcast by Laulast. Hoy te voy a hablar de un término que poco se escucha, pero que cuando lo conocí sentí que por fin alguien le había puesto nombre a algo que llevaba años sintiendo sin saber qué era. Se llama ser multipotencial. Es tener múltiples intereses y talentos genuinos en áreas que muchas veces no tienen nada que ver entre sí, sin que ninguno se sienta como el llamado o la pasión de tu vida. Y te voy a contar cómo lo descubrí yo, porque empezó con algo tan simple como una hoja de vida. Me pidieron mi hoja de vida y no supe qué enviar. Abrí un archivo, era del año 2018, un book actoral, fotos de una joven de pelo corto y tinturado de un cobrizo anaranjado. Linda, muy linda, con una sonrisa traviesa y ojos soñadores. Pero ese book no me servía, no estaba aplicando a un casting para un nuevo personaje. Entonces encontré otra y luego otra y después otra. Aparentemente cada una era para aplicar a trabajos diferentes. Tenía experiencia laboral diferente según lo que buscaba. Por supuesto no estaba mintiendo, solo estaba nombrando la experiencia que se asociara al empleo que buscaba. Y siento que muchas veces por ese tema me conflictué, porque no soy experta en absolutamente nada. Hago muchas cosas y no puedo enfocarme en una sola. Mis trabajos no se relacionan unos con otros. O quizás sí, por ejemplo, siento que la actuación me permitió adaptarme con facilidad a trabajos nuevos. Y esto me lleva a pensar, como muchas veces lo he dicho antes, la vida es un juego de roles. La Barbie lo dice. Sé lo que quieras ser. Los antiguos artistas y filósofos lo eran. Tenían multipasiones o multidisciplinas, como le quieras llamar. No estaban conflictuados por ser una cosa o la otra. Escribían, filosofaban y además pintaban o eran matemáticos, podían inventar nuevos objetos, estudiar física y encontrar teorías, leer las cartas, los astros, estudiar diferentes religiones y eran llamados genios. Hoy en día eso es visto como un problema. Tienes que enfocarte en una sola cosa, estudiar una carrera y ser profesional, ser experto en algo, nada a medias. Y si tienes dotes artísticos, preferible es llamarles hobbies. Y entonces existimos un montón de personas conflictuadas porque no podemos elegir, porque queremos hacer varias cosas a la vez sin necesidad de que todo nos dé dinero, solo por el placer de escribir, de leer, de pensar, de dibujar, de crear, de investigar. ¿Por qué a los niños los llevan a esos parques de juegos de roles donde pueden trabajar en bancos o en panaderías o peluquerías o hasta en películas y no hay nadie diciéndoles, tienes que elegir una sola profesión, no puedes ser una cosa y la otra, tienes que ser una o la otra? Simplemente les permiten jugar, imaginar, divertirse, crear escenarios y explorar. Quizás cuando salen se sintieron genial siendo barberos o ingenieros o mecánicos o todo a la vez y sienten que quieren serlo todo. Pero ahí está la mente adulta diciendo, no puedes serlo todo, debes escoger una cosa. Recuerdo que alguna vez empecé a leer un libro de esos de superación personal que se llama Único. Yo seguía a una chica y fui influenciada por ella para leerlo. Si a ella le funcionó, quizás a mí también. La admiraba, la veía superada, exitosa y sentía que quería ser como ella. Otra programación más. Siendo influenciada por una influencer, creyendo que el deseo de leer el libro era mío, pero la verdad era un deseo por el deseo de querer ser como ella. Voy a volver a decirlo. Era un deseo por el deseo de querer ser como ella. No pude terminar el libro, ni siquiera el primer capítulo. Al mismo tiempo que empecé a leerlo, empecé a cuestionarme. En lugar de ayudarme como yo esperaba, me hizo entrar en un conflicto en el que estuve por años. En esa época creaba contenido y me di cuenta de que yo no tenía autoridad para crear contenido ni tener una comunidad. Eso creía yo, porque no me podía enfocar en una sola cosa, porque necesitaba convertirme en una experta. Y estudiaba, todo a medias, rindiéndome a la mitad porque algo más me estaba llamando la atención. Y si no es biodescodificación, sino arte terapia. Y si no es arte terapia, sino marketing. Y si no es marketing, sino yoga.
¿Y si no es yoga sino mindfulness? ¿Y si no es mindfulness sino tarot? ¿Y si no es tarot sino astrología? ¿Y si no es astrología sino educación para la infancia? Y así, mi mente vivía en un bucle tratando de elegir una sola cosa que me convirtiera en una persona exitosa, que me diera reconocimiento y por supuesto dinero, pero además que fuera con propósito para el mundo y para mi alma, y por supuesto que me gustara y que no requiriera mucha energía, que no hubiera mucho ruido, que no me exigiera los 7 días de la semana ni 8 o más horas al día, que no necesitara socializar tanto y que me permitiera hacerlo desde cualquier lugar porque quiero viajar. Ah, no, pero espera. Antes de todo eso necesito trabajar, sí, en algo que me dé dinero mientras me preparo para ser la experta. Pero ese trabajo debe ser, no importa, hay que trabajar. 8 o más horas al día, 6 días a la semana, socializar 100% porque es presencial, hay música y ruido, gente hablando, y puede que te guste, pero no todo el tiempo. A veces solo quieres dejarlo todo y salir corriendo, descansar. Y entonces el día de descanso tienes que hacer tu actividad. No puedes descansar, espera. Además de eso, hay ropa por lavar, mercado que comprar, familia y amigos con quienes socializar, un baño que lavar, una casa que limpiar. Y cuando termines, puedes descansar. ¡Qué bien! Por fin silencio y descanso. Mañana entonces vuelve a empezar. Ay, pero espera, tienes que hacer algo para ser una experta. ¿Ya elegiste en qué te vas a enfocar? Recuerda que tiene que ser algo que te dé libertad. Tin Marín de Doping, güey. Quiero hacerlo todo. Entonces, un día, en medio de esos bucles, de ese conflicto, elegí algo. Escribir. Era lo único que podía hacer sin que requiriera un desgaste físico para mí. Y si algún día me pagaran por escribir, entonces tengo que empezar. Quizás escribiendo me dé claridad. Sin embargo, seguía el conflicto de no poder hacer nada por no tener un título oficial o ser una experta en uno de mis hobbies. Y mientras escribo, leo, consumo contenido, viajo, pruebo, me di cuenta de que no es un problema tener muchas habilidades y no ser experta en nada. Al contrario, siento que me he permitido conocer diferentes partes de mi ser. Me ha permitido explorar como los niños en los parques de diversiones, donde hay juegos de roles. Y voy entendiendo que eso es la vida, aunque a veces se me olvida. Un juego, un divertido videojuego. Solo que el sistema o quien programa el juego no quiere decirte que tienes muchas habilidades para que no te muevas con agilidad, sino que obedezcas. Y por eso te convence de que tener muchas habilidades es un problema. O cuando jugabas Mario Bros. O alguno de tus juegos favoritos, ¿no te encantaba desbloquear poderes para que el juego fuese más fácil para ti? No sé. Yo estoy convencida de que la vida es un juego, o una obra de teatro, o una película, porque es lo mismo. Tal y como de niñas jugábamos a crear mundos, historias, escenarios, situaciones, personajes. El mundo real es exactamente igual. Un juego de roles y tú eliges en qué rol jugar. A mí a veces se me olvida. Eso es normal. A veces me tomo la vida demasiado en serio y es cuando entro en esas crisis de identidad. Es cuando me siento fuera de lugar, cuando quiero llorar y escapar. Pero creo que esas crisis de las que tanto hablo solo vienen cuando se me olvida jugar, cuando permito que el ruido del mundo me consuma y siento que debo encajar. No, no se trata de volverme cuadriculada y encajar, se trata de saber jugar. No solo eso. Esas crisis vienen cuando cambio de identidad, cuando partes de mi personaje tienen que morir, cuando me doy cuenta de que, por ejemplo, un sueño no era en realidad mi sueño, sino que algo externo lo puso en mí. Así como cuando quise leer el libro Único y ser como esa influencer exitosa. No era mi deseo realmente, fui influenciada por su brillo, por lo que ella mostraba, por la vida fabulosa que yo veía en ella. Y así con todo. Fui influenciada con películas, con historias que me prometían un mejor futuro en Nueva York, con cuentos que me hacían soñar con un príncipe azul, contándole mis pecados a un cura para no ir al infierno y tratando de ser buena para poder ir al cielo, soñando con carros, casas, un hombre perfecto y guapo, teniendo hijos, perros y gatos, una casa con piscina cerca de un lago. Todos estos nunca fueron mis deseos, fue lo que aprendí que debía ser mi futuro. Y ahora que estoy en el futuro, me cuestiono y voy hacia adentro. La voz de mi cabeza que me juzga y me critica no soy yo. La que tiene miedo no soy yo. La que se cree insuficiente no soy yo. Todo ha sido implantado por el exterior. Todos hemos sido influenciados por algo o alguien. Y lo mejor que podemos hacer hoy es cuestionar toda creencia para quitarnos la máscara del personaje que llevamos actuando y que muchas veces nos desgasta, nos pesa, nos duele o nos queda pequeño. Y entonces elegir qué quiero hacer yo desde lo que soy hoy, qué quiero explorar, conocer, dejar, cambiar. No porque otros me digan que está bien o no, que le ha funcionado o no. Yo quiero probar por mi cuenta cómo se siente ser completamente yo.
Si este texto está resonando contigo y sientes que es momento de revisar ese guión que hay en tu mente y quizás hacerle unos ajustes para atreverte a ser tú, a jugar este juego eligiendo tu personaje y sus características, entonces estás lista para reescribir tu historia. Te dejo el link para que empecemos. Recuerda, ser multipotencial no es malo como nos lo han hecho creer. Es otra forma de estar cableada y el mundo necesita gente que sepa hacer de todo, no solo gente que sepa hacer una sola cosa muy bien. Te dejo el link de la charla TED sobre multipotencialidad que te va a cambiar la mente, te va a abrir un panorama y te va a dar otra idea de lo que estoy hablando. Si tú también te sientes así o conoces a alguna persona que es multipotencial, envíale este texto, este audio que quizás le pueda servir para que sepa que no está sola y que no está mal. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañarme en este martes de arte en el que comparto lo que voy aprendiendo Y lo que me nace del corazón. Esto fue Martes de Arte, El podcast by Lau Left.